Cordial saludo, mi nombre es Juan Camilo Becerra Mateo, soy estudiante de noveno semestre en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y este es mi proyecto titulado Análisis de perfil de coherencia en reposo en el seguimiento longitudinal de miembros de familias con enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano, desarrollado en el marco de mi pasantía como joven investigador en el Grupo Neuropsicología y Conducta Agroneco, con el apoyo del Semillero de Investigación en Neurociencias y Neuropsicología, Sinapsis. A modo de introducción, es importante mencionar que la tendencia mundial de envejecimiento poblacional llevará a un aumento dramático en las enfermedades crónicas como la demencia. Para el 2015 se estimaba que alrededor de 46 millones de personas padecían demencia a nivel mundial. Luego, para el 2030 prácticamente se duplicará esa cifra alrededor de 74 millones de personas. Y luego, para el 2050, alrededor de 131 millones de personas tendrán demencia. De ese 131 millones de personas, alrededor del 68% se ubicarán en países de ingresos medios y bajos como el nuestro, donde no contamos pues, con las condiciones logísticas y de personal para dar atención a tal magnitud de personas. Por lo tanto, es un problema de salud pública y debería pues tomarse medidas al respecto para la prevención, el diagnóstico oportuno y el manejo de sus pacientes. La enfermedad de Alzheimer es la principal causa de demencia a nivel mundial y su manifestación clínica proviene de un continuum de manifestaciones que inicia pues, por una carga acumulativa de múltiples alteraciones a nivel cerebral. Inicialmente tenemos la posición del péptido beta amiloide, que eventualmente llevará al daño neuronal mediado por la proteína tau y la atrofia cerebral. Luego tendrán las alteraciones cognitivas, principalmente el componente de memoria, y eventualmente pues, deteriorará la función de estos pacientes, la funcionalidad, llevándolos a estadios como el DCL y la demencia. Entonces, ¿cómo podemos evaluar este tipo de procesos? A través de marcadores de disfunción sináptica, ya que se ven alterados pues, durante todo el curso de la enfermedad, desde los primeros momentos de producción del péptido beta amiloide hasta su acumulación y su agregación, e incluso durante la muerte neuronal y la muerte cerebral, y la atrofia cerebral, perdón. Esos modelos son pues, basados en estudios con enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano, donde vemos que claramente desde un proceso asintomático se puede identificar ese proceso fisiopatológico de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que sucede a nivel neuronal? El receptor NMDA se ve afectado pues, por el péptido beta amiloide, donde vamos a tener un deterioro de la potenciación a largo plazo y un predominio de la depresión a largo plazo, que eventualmente llevará al deterioro de las espinas sinápticas y la reducción de la densidad sináptica. Esto puede evaluarse a través de técnicas de estudio como el electroencefalograma, específicamente con medidas no lineales como la coherencia. ¿Qué es la coherencia? En términos generales, es la asociación funcional entre regiones, donde tenemos un acoplamiento en frecuencia. Regiones cerebrales diferentes se acoplan en términos de frecuencia y dan origen pues, a la cognición como tal. Se ha reportado un detrimento en las bandas alfa y beta, especialmente en enfermedad de Alzheimer, y con un predominio temporoparietal. Se sugiere entonces que el estudio tridimensional de este tipo de procesos podría permitir un análisis en profundidad para pues, conocer qué está pasando y cómo podemos aportar al diagnóstico de esta enfermedad. Porque el electroencefalograma, como saben, es un estudio económico ampliamente disponible y relativamente fácil de hacer. Tenemos otras muchas técnicas como el examen neurológico, las evaluaciones neuropsicológicas y la neuroimagen, pero como saben, estamos hablando del sistema más complejo conocido por la humanidad y esas perspectivas nos van a permitir identificar pues, el registro oscilatorio de la potencial cerebral, ya que pues, esa imagen general de la funcionalidad cerebral puede ser mucho más valiosa y acceso más sencillo para nuestro medio. Por lo tanto, es interesante pues, investigar en este tipo de procesos. Por lo tanto, resulta la pregunta de investigación cómo se comporta el perfil de coherencia en reposo en miembros de familias con enfermedad de Alzheimer considerando su estado clínico y genético. El objetivo general sería evaluar el perfil de coherencia en reposo en miembros de familias con enfermedad de Alzheimer familiar considerando su estado clínico y genético, y para dar solución a este objetivo general propongo los siguientes objetivos específicos. Primero, caracterizar las variables sociodemográficas y clínicas de interés en la población de estudio. Luego, identificar el perfil de coherencia en reposo en miembros de familias con enfermedad de Alzheimer familiar. Y más adelante, analizar el perfil de coherencia en reposo de miembros de familias con enfermedad de Alzheimer familiar según su estado clínico y genético. Respecto al diseño metodológico, se propone un estudio analítico longitudinal prospectivo, donde 100 miembros de familias con enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano y controles sanos previamente reclutados en el marco del proyecto Cambios en Patrones de Electroencefalograma Cuantitativo, Reactividad Alfa y Teta y su índice, en reposo y tareas de memoria en el seguimiento longitudinal de pacientes con riesgo genético para enfermedad de Alzheimer, desarrollado por el Grupo Neuropsicología y Conducta. En este seguimiento longitudinal se adelantó cada 6 meses
durante 3 años una visita pues, a nuestra sede de investigación, donde se adelantó un registro electroencefalográfico con un equipo Synapse 2 de Neuroscan de 58 canales con referencia al hueso mastoides en condición de reposo con ojos cerrados y una evaluación neurológica y neuropsicológica para evaluar ese componente clínico. Entonces, respecto al preprocesamiento de las señales EEG, partimos de la creación como tal de ese proyecto y la importación de los registros desde nuestras bases de datos. Luego, un PrEP Pylam que permite un avance inicial pues, del procesamiento de esos datos. Luego, un filtro pasa alta Sound Hertz, un análisis de componentes independientes. Luego, ese mismo análisis, pero basado en el wavelet. La segmentación por épocas de 5 segundos, el filtro pasa bajas a 50 Hz, el rechazo de épocas ruidosas y otra ves un análisis de componentes independientes ya a nivel grupal, considerando pues el componente clínico y genético. Para más adelante hacer la extracción de las características de interés, por ejemplo, la potencia relativa y el análisis de frecuencias. Y eventualmente tendríamos el análisis estadístico basado en coherencia, donde tendremos esas interacciones entre electrodos. Al ser 58 electrodos, tenemos que son 1326 combinaciones posibles para cada banda de frecuencia. Entonces buscaremos sacar esas posibles interacciones y se integrará en un sistema estandarizado de coordenadas 1020 que permitirá hacer una matriz de relación entre el electrodo y la región de interés, considerando pues que ese es el sistema que usamos con nuestro equipo, para luego compararlo según el estado clínico y genético de nuestros pacientes. Respecto a las consideraciones éticas, esta investigación se acoge al Código de Ética de la Universidad de Antioquia, la Pautación, la Declaración de Helsinki y la Resolución 8430 del 93 de la República de Colombia, según la cual se clasificaría como un estudio de investigación sin riesgo. La participación es totalmente voluntaria y se adelanta un consentimiento informado que previamente fue revisado y aprobado por un comité de ética. En cuanto a los resultados esperados, entonces esperamos pues que haya diferencias entre los no portadores de la variante presenina 1280 y los portadores de esta variante en cuanto a su perfil de coherencia y la localización de fuentes. La disminución entonces de ese acoplamiento en bandas alfa y beta, como se ha reportado previamente, y que tenga un predominio más temporoparietal, considerando pues otros hallazgos de nuestro grupo y en otras instancias. Y una alteración en esa localización de las fuentes perdón, respecto a controles y portadores asintomáticos, que serían pues como los procesos claros que permiten diferenciar esos estadios. Mis referencias y mil gracias por su atención.